Hola, ¿qué tal chicos? Nos encontramos en su canal de estudios Neuromed para en esta oportunidad ver un capítulo más de la biología para poder hablar sobre las teorías del origen de la vida. Dentro de las teorías del origen de la vida vamos a ver la primera creencia, la primera teoría lanzada hace mucho tiempo en la edad de los griegos, que va a ser el creacionismo. Dentro del creacionismo vamos a hablar sobre los tradicionales fijistas. El fijismo viene a ser una creencia que sostiene que las especies que existen actualmente han estado siempre así. Nunca ha habido un cambio dentro de ellos. Los personajes que resaltaron en esta creencia son Platón, Linneo, Cuvier, Lyell y Agassiz. Ellos decían que la vida tal y como la conocemos ahora siempre se ha mantenido igual, no ha habido un cambio ante ella. Por otro lado, el transformismo o también el transformista viene a ser el cambio que ha habido a lo largo del tiempo que ha pasado. Ya podemos, por ejemplo, decir sobre una pequeña evolución, una pequeña idea que se tenía sobre la evolución en esos tiempos, hace mucho tiempo. Por ello, podemos hablar sobre los monofiletistas, que ellos van a decir que de un ancestro van a ser, por así decirlo, evolucionando entre comillas, otra colonia. Y en los polifiletistas, como el mismo nombre lo dice, polivarios, vamos a hablar de que de varios ancestros, de varias colonias, se van a originar obviamente igual más colonias, de diferente rasgo, por así decirlo. Sin olvidarnos también, dentro de la teoría creacionista, también podemos encontrar una, por ejemplo, como es lo que es la Iglesia Católica. El creacionismo se va a encontrar dentro de ello, porque al hablar sobre la Iglesia Católica nosotros vamos a tener una creencia de que un Dios todopoderoso viene y nos crea en 7 días y al 7º día descansa. Él creó todo tal y como lo conocemos. También de cierta manera vendría a ser parte de una teoría fijista, porque obviamente no hubo un cambio, la vida existió en ese tiempo tal y como lo conocemos ahora. Hablando un poco sobre otro tema, otras teorías que se lanzaron hace mucho tiempo, viene a ser por ejemplo la generación espontánea. Ellos nos decían que los seres vivos se originan de seres no vivos. Por ejemplo, vamos a dividirlo en dos, en los materialistas y en los idealistas. Dentro de los materialistas vamos a encontrar a Tales. Él nos decía que el origen de todo está en el agua, el origen de todo lo que conocemos ahora actualmente está en el agua. Y por otro lado tenemos a Anaximandro, y Anaximandro nos habla sobre el apeirón, que el origen de todo está en lo indefinido. No hay algo definido para que haya lo que existimos ahora actualmente, lo que conocemos actualmente. Dentro de los idealistas vamos a encontrar al primero, al padre de la biología, que es Aristóteles, y Aristóteles nos decía que una materia más una entelequia, o entelequia viene a ser una fuerza vital o un alma, como lo conoce la Iglesia Católica, o una fuerza externa a una materia inerte, vamos a darle vida a esa materia inerte. Por lo tanto, materia más entelequia va a ser igual a ser vivo o vida. Otros defensores que vamos a encontrar dentro de esta teoría va a ser Van Helmont, con su receta para ratones de 11 días. Van Helmont nos decía que si mezclamos ropa sucia más trigo, dentro de 21 días vamos a encontrar ratas. Hace mucho tiempo no se tenía la creencia que tenemos ahora. Ellos decían que las ratas llegaban de la nada, aparecían de la nada, gracias a la entelequia o una fuerza vital, y así daban origen a la vida, en este caso las ratas. Pero que obviamente sabemos que el hedor de la ropa sucia, el sudor, más los trigos, va a llamar a la que la rata se acerque y coma del trigo, y pues obviamente sabemos que ese no es el origen de las ratas. Hablando un poco sobre Nidan, podemos decir que Nidan lo que hizo fue el caldo primitivo, lo puso al fuego, lo estuvo destapado, y al tener el caldo primitivo destapado como lo tenemos en la imagen, podemos encontrar microorganismos dentro de ello. Por lo tanto, porque él hizo 2 experimentos. El primero, que es sin tapar el frasco, y el segundo es tapando el frasco. Cuando tapó el frasco y al abrirlo, él no encontró ningún microorganismo adentro. Y esto su teoría él la basaba en que la fuerza vital o la entelequia no podía pasar, no podía entrar al caldo, por lo tanto no podía encontrar seres microscópicos. Pero mientras que el frasco estaba abierto, podía encontrarlos. Hablando sobre otra teoría, viene a ser la isogenia. La isogenia podemos decir que la vida se va a originar fuera del planeta. Por ejemplo, Anaxágoras nos hablaba sobre las semillas de vida que venían de otro lugar, de otro planeta o del exterior en sí, que la vida no se originó acá. Otros que aportan a Anaxágoras van a ser Helmholtz, Leibig y Richter. Tengamos muy bien en cuenta eso. Hablando también sobre el origen de la teoría extraterrestre, por así decirlo, la cosmozoica o la panspermia, como también lo conocemos. Dentro de la panspermia podemos hablar que los microorganismos venían en meteoritos protegidos. Por ejemplo, podía venir una bacteria en un meteorito protegido, ya sea por alguna otra sustancia o bien dentro del meteorito, y cuando llegaba a la Tierra podía dar origen así a la vida. Eso no estamos hablando en lo que es litopanspermia.
Mediante lo que hablamos, por ejemplo, de lo que es radiopanspermia, obviamente su autor viene a ser Svante Arrhenius. Arrhenius nos decía que por esporas impulsadas por la luz o la radiación venía la vida a la Tierra. Por ejemplo, en la imagen de fondo tenemos cómo meteoritos llegaban a la Tierra, igualito eran las esporas. Pero las esporas son seres que pueden aguantar el calor y pueden llegar fácilmente a la Tierra. Por lo tanto, esa era la teoría de la radiopanspermia. Y hablando un poco sobre la panspermia dirigida de Francis Crick, nos decía que naves espaciales no tripuladas venían a la Tierra y sembraban esferas de ADN. Eso nos decía la teoría de la panspermia dirigida sobre Francis Crick. Un poco loca, pero actualmente ya es un poco más aceptada. En ese tiempo, como lo que él propuso era algo irrelevante, muchos lo tomaban así, pero en realidad hoy en día se acepta un poco más estas tres teorías. Hablando un poco sobre, por ejemplo, la teoría biogenésica, o también conocida como la biogénesis, es lo mismo. Podemos decir que los seres vivos provienen de otros seres vivos, pero, por ejemplo, Francisco Redi descartó la generación espontánea para moscas. Su experimento consistió en que tuvo 3 frascos. El primer frasco lo tuvo destapado, las moscas pudieron entrar, dejaron sus huevos y por lo tanto salió vida de esa carne inerte, de esa carne putrefacta, salieron las larvas. Y por eso él descartó la generación espontánea para moscas. Lázaro Spallanzani refutó a Needham. Acá Needham nos decía que en todo el frasco, en sus 2 frascos que él hizo, el primero estaba destapado y hubo generación espontánea. Pero lo que dijo Spallanzani fue que él tenía el frasco cerrado, y al tener el frasco cerrado no iba a poder entrar la generación espontánea, por lo tanto no iba a existir la generación espontánea, y entonces en ese tiempo hubo un debate entre Lázaro Spallanzani y Needham. Ahora, quien nos descarta todo lo que es la generación espontánea viene a ser Louis Pasteur. Él descartó toda la generación espontánea, por lo que él, de acuerdo a la problemática que hubo entre Lázaro Spallanzani y Needham, él hizo un frasco, como tenemos acá, un frasco pero con un cuello de cisne. La expuso al fuego y al exponerle al fuego podía entrar la fuerza vital, pero asimismo como había presión atmosférica dentro del frasco, no pudo encontrar microorganismos. Por eso se dice que Louis Pasteur elimina la generación espontánea. A partir de esto nacen más teorías, por ejemplo la teoría quimiosintética, también conocida como sintética actual o también conocida como teoría bioquímica, propuesta por Alexander Oparin y John Haldane. Ellos nos decían que, por ejemplo, hace mucho tiempo la Tierra era demasiado caliente, habían volcanes, no había mares, por lo que la Tierra era demasiado caliente y no podía haber agua líquida. Por lo tanto, había lo que es el vapor de agua, el CO2, el azufre, etc., entre otros muchos gases. La Tierra se calentó demasiado y comenzaron las primeras lluvias, porque ya se formaban las nubes gracias al vapor de agua. Al formarse las primeras lluvias en esos mares primitivos, habían seres, y él los llamó coacervados, Alexander Oparin, a sus primeros seres microscópicos. Ahora, la atmósfera en ese tiempo era reductora porque no había oxígeno en el exterior. Por lo tanto, esos seres, de ser primero heterótrofos, pasaron a ser autótrofos. Así también podemos tener una concepción del origen de las primeras plantas. Stanley Miller y Harold Urey, ellos van a realizar un experimento donde van a encontrar la glicina, la D-alanina, la L-alanina, el ácido aspartico, el ácido butírico. Y podemos comprobar gracias a ese experimento que esta teoría es la más aceptada hoy en día actualmente, dada que el origen está en seres microscópicos hasta la vida en la actualidad como lo conocemos ahora. Sidney Fox calentó lo que es la mezcla de aminoácidos secos usando rayos ultravioletas y obtuvo 18 aminoácidos llamados protenoides. Alonso Herrera encontró lo que son los sulfobios, también encontró lo que son los colpoides, y Joaquín Bernal nos va a hablar sobre la arcilla catalítica, en el cual vamos a encontrar dentro de un charco de barro que el origen de la vida se da de esa manera. Eso fue todo por esta vez, chicos, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta nos pueden dejar en los comentarios, no olvides darle manito arriba y suscribirte a este canal. Antes de que te vayas, te invito a que revises la descripción de este video, donde vas a tener el material que acabamos de trabajar y un neurotip, que es un resumen de todo este tema, donde vas a encontrar muchas más cosas de las que yo te acabo de hablar.